Hoy, hoy es miércoles, agosto, mes, creo que es 2 o 3 o algo así, 3 de agosto. Hoy es miércoles 3 de agosto. Empiezo hoy recordando a la noche en que visité a una prima llamada Nora Pérez Vargas, hija de mi tía Nicolasa Vargas y Carmelo Pérez, padre de mi gran y querido primo Donaldo Pérez y de Carolina Pérez, de Yasmín Pérez Vargas, y que se encuentran en Estados Unidos, y ella vino hace el año pasado, pero de repente se presentó otra vez a traer una nieta, como que está de vacaciones, y me alegró mucho que haya venido esa prima, y le obsequié un libro, Los Cuatro Amores, del padre Gallo, y otro de el autor del Fercho y Papá, ¿por qué me llevan en canoa al hospital? Esta seña de este día, de ayer, seña o reseña de este día de ayer, que escribo hoy, nos llenó de sorpresa, pues vienen cada 5 años, cada 4 años, pero ya están en Colombia y nos da la misma alegría de familiar, la misma alegría de que están vivos, de que están bien, y que siempre ha sido una familia que han vivido la bonanza norteamericana y se han portado muy bien con toda la familia, desde mi tía Nicolasa, en cuestiones de enfermedades, en cuestiones de hospitales, como fue el caso con mi hija, de Joelis, en el caso de mi tía Arcelia, y de todos, siempre nos han ayudado a todos, gracias a esa bonanza norteamericana, que es muy aparte de las cuestiones que realmente vemos, de las cuestiones políticas que determinan el tiempo. Por eso hoy quiero hablarles, queridos estudiantes, de el tiempo y las causas de la violencia en Colombia, para poder yo demostrarle cómo el mismo Pastrana Borrero quiso hacer un ejército unido entre la guerrilla y las fuerzas militares de Colombia. Y eso lo tiene escrito Manuel Marulanda Vélez. Y yo se lo voy a demostrar, pero primero, como hablamos de que mi prima viene cada 5 años, y mi tía y mis primos, cada uno los que están en Estados Unidos, incluso tenemos familiares en el ejército de Estados Unidos, por eso es que hay que evitar una contienda. Un nieto de mi querida abuela, de mi querida tía, hermana de mi padre, Enriqueta Páez, hijo de Ramón Barandica, es un hombre del ejército de Estados Unidos. No sé si ya lo habrán pensionado, habrá salido o están. Lo cierto es que para hablar del tiempo y para hablar de la naturaleza del hombre, que la podemos aquí analizar en el tiempo, y por eso hablé que de las causas de la violencia, y que no podemos encontrar violencia en ninguna otra forma de la naturaleza, porque la naturaleza no es violenta. Solamente la cuestión antropomórfica o el hombre lleva consigo la violencia, y la lleva consigo en el tiempo. Y un terremoto, para que sea violento, solamente para poder atribuirlo a que exista un Dios invisible que haya soplado fuerte desde las raíces del fondo del volcán, para que lo haga en erupción. Y eso sería una estupidez y una locura de tratar de hablar de que un Dios está en todas partes y que hasta ninguna hoja de los árboles se mueve, al menos que no sea metáfora, sino es por su poder, porque tal poder de un Dios bueno no permitiría tanta catástrofe. Niños por un alud de armero, como fue la muchachita que fue cortada por la mitad para tratar de salvarla del barro de armero. Y por eso, cuando hablamos del dios Crono, que es el dios del tiempo, que devora a su propio hijo y se lo come vivo por celo a que ocupe su lugar, podemos decir que
Dale tiempo al tiempo para que se arranque su cabellera rizada. Dale tiempo para que delire de furor contra sí mismo. Dale tiempo para que desespere del auxilio del tiempo. Dale tiempo para que la vida de un aborrecido esclavo. Dale tiempo para que viva la vida de un aborrecido esclavo y al mismo tiempo dale tiempo para que implore las obras de un mendigo y tiempo para que vea a un hombre que vive de limosna, porque negarle con desdén los mendrugos que desdeña. Dale tiempo para que vea a sus amigos cambiarse en enemigos y a los alegres locos burlarse de él a su paso. Dale tiempo en los tiempos de aflicción. Y cuando vivos y rápida fueren sus tiempos de demencia y sus tiempos de placer, y que perpetuamente su irremisible crimen tenga tiempo de gemir por el abuso que ha hecho de su tiempo. Oh tiempo, tú que eres igualmente el tutor de los buenos y de los malos, enséñame a maldecir al que enseñaste este crimen. Que el ladrón se vuelva loco ante su misma sombra y busque a cada instante el suicidio. Manos tan miserables debieran verter solo sangre tan miserable, porque ¿quién es tan vil que desee el oficio de oyecto verdugo de tan vil esclavo? Desciendo de un rey, nadie tan bajo como él, pues destruye sus esperanzas con actos degenerados. Cuantos más poderoso es el hombre, mayor poder alcanza lo que conquista su veneración o engendra su odio. Pues la infamia es tanto más alta según la acompaña el más alto estado. Cuando una nube cubre la luna, enseguida se nota la ausencia del astro, pero las pequeñas estrellas pueden ocultarse cuando les parece. El cuerpo puede bañar en el lodo sus alas negras como el carbón y emprender su vuelo sin que en ella se perciba el fango. Pero si el cisne de blancura de nieve desea hacer lo propio, la mancha quedará sobre su plumón de plata. Los pobres criados son parecidos a las noches ciegas, los reyes al día espléndido, los mosquitos, por donde quiera que vuelan, no son advertidos, empero todos los ojos siguen el vuelo de las águilas. Por lo tanto, en la naturaleza no hay violencia, la hay en el animal llamado hombre. Por eso se habla de antropomorfia, porque es imposible que un dios invisible sople de dentro de un volcán para sepultar vivo, como en el de Pompeya, a toda una ciudad, o como en Armero, donde había que mochar niños por la mitad sencillamente porque Dios. De tal manera que cuando hablamos nosotros entonces de las causas de la violencia, yo tengo que analizar esta cuestión del tiempo y analizar que sí existen causas y muchas causas que están metidas en la historia colombiana. Y por eso al hacer el balance de las investigaciones que se realizaron durante las decenas de años con arreglo al nuevo enfoque que exige la historia y la humanidad y más que todo Colombia, nos dice que en un momento histórico que se conoció como el periodo documental en que Pastrana desconoce cómo marchar hacia adelante. Y en esos tiempos de Pastrana que desconoce cómo marchar hacia adelante, se entrevista al hombre llamado Tiro Fijo, cuyo nombre es Manuel Marulanda Vélez, que era el máximo líder de la FARC. Y Pastrana Borrero reconoce la presunta buena fe. Lo mismo Marulanda, quien reconoce la presunta buena fe del presidente, pero dice que sufre diversas presiones. Invita a especialistas de Estados Unidos a inspeccionar bajo dirección de la FARC las zonas cocaleras, el canje, solo a través de una ley que lo establezca, y propone en un diálogo futuro crear una comisión en la que participe la guerrilla para moldear un nuevo ejército. Explica que las FARC reactivarán los diálogos y el 20 de abril el gobierno responde satisfactoriamente a su pliego de peticiones sobre los paramilitares y anuncia la entrega de una segunda lista. Por eso Marulanda, que reconoce la presunta buena fe del presidente, dice: siempre supimos que este iba a ser un proceso complejo, largo y de muchos obstáculos desde el propio 7.
de enero en San Vicente del Caguán. Lo volvimos a construir. Las autoridades presentaron muchos problemas para la ceremonia de inauguración de los diálogos en esa localidad, de esa parte del sur del país. Se negaban a dejar escuchar el himno de la FARC y a izar nuestra bandera, aunque luego accedieron. Eso era solo el comienzo, dice Manuel Marulanda Vélez, líder, ya muerto, que en paz descanse, y que algunos dirán debe estar en el infierno como Fidel Castro y otros, pero de pronto está volando con alas al lado de un ser que también conoce la violencia y que muchos llaman el Dios del Antiguo Testamento. Conocido también como tiro fijo, y agrega, si eso fue así, podré imaginar cómo será cuando nos pongamos, si es que sucede, a profundizar en cada uno de los 10 puntos básicos comprendidos en la plataforma política. Insisto en nuestra voluntad de trabajar por la paz. Soy optimista, soy el líder de la FARC, pero con límites. Entonces nace la pregunta, ¿cuál es el análisis que usted puede hacer de los contactos con el gobierno? Y por eso respondió Marulanda, desde el comienzo del proceso tuvo sus tropiezos. Las maniobras del presidente y del alto mando militar llevaron a un retraso importante en el cronograma acordado. Nos mintieron, fallaron, sacaron la fuerza pública de 4 municipios y mantuvieron a unos 200 efectivos en San Vicente del Caguán con el pretexto de que eran bachilleres sin armamento, encargados de atender la sede oficial durante los diálogos. Este fue el primer incumplimiento de lo pactado. Y luego vinieron las cuestiones de diciembre y así hasta que todas aquellas causas de violencia que tratábamos de resolver aún siguen siendo causas de violencia y no se ha resuelto nada y se agravó con el paramilitarismo postpatranista y antipetrista. Por lo tanto, podemos tener conclusiones metodológicas como la mayoría de los fenómenos esenciales dentro de las sociedades. La violencia social es por lo general un fenómeno de causas múltiples. La casualidad múltiple implica, sin embargo, que la eliminación de unos pocos factores promotores de violencia es nuestro contexto y no conducirá necesariamente a la eliminación de la violencia en cuanto tal. Esta es, por cierto, una de las razones fundamentales por las que las sociedades militarizadas que se comportan agresivamente frente a otras sociedades, que se comportan siempre agresivamente, solo pueden ser despojadas de su propensión a la violencia política en el orden internacional mediante una derrota catastrófica. Y así se plantea aquí, por supuesto, un problema específico en relación con los enfoques analíticos y prácticos que postulan el cambio en las mentes de los hombres como requisito previo para la eliminación de la violencia potencial. Pero si todo el mundo quiere ir en su ego, y ya sabemos que existe el ego de la avaricia, de la codicia, del egoísmo, el ego de la vanagloria y el ego del orgullo, como 7 o 10 egos que estudiamos en Acrópolis, estudiamos en alta filosofía. Y para analizar las cuestiones también de la agresividad de los dioses, como el dios Crono, el dios del tiempo, que devora a su propio hijo, a diente, porque era celoso de que él ocupara su trono. Entonces parece que esas cosas se hubieran perpetuado en la mentalidad de los hombres, y el hombre, por mucha religión que tenga, no deja de hacer violencia, y por eso vemos violencia en los púlpitos, avaricia, codicia, sus egos, todo disparado por el individualismo y el desconocimiento de lo que es realmente los fundamentos de una sociedad y del hecho social que significa el hogar. Por lo tanto, nos encauzamos hacia un mundo nuevo y tenemos que dejar estos volcanes como cuestiones naturales, y el hombre es el que debe cambiar, porque él siempre enfrentará a la naturaleza y siempre la naturaleza será su aliada. Serán compañeros y se sabrán utilizar unos con los otros, y que no estemos echando culpa y viendo que de pronto que hay un Dios invisible, que ninguna hoja de los árboles se mueve si no es por su poder, ni ningún volcán sepultaría a Pompeya, ni Armero, ni ninguna cosa natural mataría tanto sencillamente porque un Dios lo quiere. Ese no es el Dios que
debe ser Dios y que se debe concebir. Entonces por eso es que muchos que no aceptan estas cosas enseguida lo llaman de ateo, de comunista, de no sé qué, los que se benefician de las mentiras del púlpito, donde muchas veces está lanzando el mismo Satanás, el diablo. Por lo tanto, no estamos en religión y quedamos así con que el tiempo y las veces en que se ha estado cerca en diálogo de paz y en conveniencia de paz entre los gobiernos que han visto, hasta que llegó el paramilitarismo y entonces ya se necesitan cuestiones más drásticas para acabar con esas mentalidades de ego, de que un antropomorfo, un hombre, se crea Dios y irreemplazable, imposible de sustituir. Por lo tanto, la historia sigue adelante y los pensadores, la teología y la filosofía. La teología, para los que no entienden qué es filosofía y creen que la filosofía es inferior a la teología, cuando es a lo contrario. Nos vemos en la próxima para poder continuar con otros temas.